Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos, un par de minutos para que se acabe de conectar la gente y comenzamos con este webinar de recuperación económica verde. Les recomiendo por favor que apaguen sus micrófonos y sus videos para que todos tengamos buena calidad de sonido y señal. Entonces, esperamos unos minutitos. Bienvenidos. Vamos a dar un minuto más para arrancar y agradecemos a los puntuales que ya están aquí conectados. Un minuto esperamos a más participantes. Gracias. Muy bien, pues para ser respetuosos con todos los puntuales, ya se irán uniendo más personas, estoy segura. Vamos a arrancar con este webinar número 1 que tenemos de esta nueva serie, Recuperación Económica Verde, oportunidades para los gobiernos y el papel de las ciudades. Solo como disclaimer, tenemos que comentarles que las opiniones expresadas en este documento y en esta presentación corresponden a nosotros, sus autores, y no pretenden reflejar las opiniones y puntos de vista del gobierno del Reino Unido, quien nos apoya, por lo tanto verán su logo, pero realmente fue elaborada por IDOM y sus expertos en el marco del Programa de Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México. La agenda del día es, bueno, vamos a darles una introducción de por qué estamos aquí y de qué se trata este webinar. Después vamos a comentarles de otros webinars, como les decía, este es el webinar número 1 de una serie muy interesante y cuáles van a ser los siguientes temas y fechas. Y después ya entraremos en materia de recuperación económica verde, el papel de las ciudades y cuáles son sus oportunidades en cuanto a tecnologías y soluciones bajas en carbono. Y al final daremos unos casos de estudio como ejemplos, tanto internacionales como nacionales, y tendremos un ratito de preguntas y respuestas, pero aún así les recomiendo usar ahí abajo en el panel de la pantalla, tiene una sección que dice preguntas y respuestas, ahí pueden ir escribiendo en cualquier momento y de todas formas al final las vamos a abordar. La siguiente. Entonces, bueno, damos la bienvenida a todos. Este es parte del programa llamado Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México. Estamos en la fase 2. Ya tuvimos un primer año que fue todo un éxito con una serie de webinars y estamos comenzando el siguiente. Nosotros trabajamos para acelerar la implementación de los proyectos locales y bajos en carbono que promueven el desarrollo sostenible de las ciudades. Pretendemos ser una intervención catalítica para que los planes de acción se implementen y tengan un flujo de capital, de dinero para esos proyectos sostenibles que tienen y se desarrollen las ciudades no solo de manera sostenible, pero también inteligente, utilizando las tecnologías digitales y de inteligencia.
También pretendemos que haya un escalamiento regional y sectorial de las buenas prácticas y por eso compartimos mucho los casos de éxito en estos webinars y a través de otros medios. También promovemos que los proyectos apoyen a la reducción de la pobreza, la recuperación verde post-COVID y la equidad de género y inclusión social. Este proyecto es financiado por el UK Pact, Partnering for Accelerated Climate Transitions en México, y para comentarnos de qué va este UK Pact y de qué se trata, qué apoya, tenemos a Maite Salinas de la Embajada Británica, a quien le voy a pasar la palabra para que nos cuente. Bienvenida, Maite. Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Como ya mencionaste, es un orgullo para nosotros estar apoyando por segunda vez a IDOM en la implementación de este programa y nos encanta ser parte del webinar de arranque, ¿no? De la serie que tendremos a lo largo del año. Y bueno, también agradecer un poco el espacio de la audiencia más amplia para platicar del programa que está financiando el proyecto. UK Pact, como ya lo dijiste, es un programa que trabaja en México buscando la mitigación del cambio climático y el incremento de la ambición climática en países socios. Aquí pueden ver algunos de los países que también cuentan con el programa bilateral, que es el esquema que tenemos para financiar este tipo de proyectos a través de una convocatoria abierta. Tenemos otros dos esquemas, uno que realmente está enfocado en la recuperación verde, que justamente es el tema de hoy, pero que trabaja más cercanamente con países que no tienen el programa bilateral, como afortunadamente no es el caso de México. Y un mecanismo un poco más flexible, del cual les platicaré en unos minutitos. ¿Me ayudarías con la siguiente diapositiva, por favor? Como mencioné, dentro de este programa bilateral, llevamos una convocatoria a cabo el año pasado, para destinar 4.7 millones en proyectos que buscaran incrementar esta ambición climática, pero también desarrollar propuestas para alcanzarla, ¿no? El objetivo a largo plazo, evidentemente, es apoyar en el cumplimiento del acuerdo del país, y una característica muy importante del programa es que responde a las necesidades de los países con quien trabaja. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo se distribuyeron los proyectos a lo largo de 5 sectores diferentes y que responden un poco a los sectores prioritarios donde México tiene más potencial para reducir emisiones, pero también donde los gobiernos locales tienen apetito por trabajar. Pueden ver los sectores, son 14 proyectos los que, perdón, Brian, si quieres, dale, está bien. Solo mencionar que son 14 los proyectos que se implementarán a lo largo de este año. Y bueno, quería compartirles también, la convocatoria que mencioné ya cerró y los proyectos están corriendo, pero tenemos un esquema un poco más flexible que no responde a una ventana de tiempo determinada, lo cual nos da como esta habilidad de reaccionar a las oportunidades que llamamos Skillshare. Este mecanismo también responde al principio amplio de PAC de ser definido por la demanda, ¿no? Identificar dónde está el apetito del gobierno mexicano para apoyar en diferentes actividades. Estas tienen que ser estratégicas y evidentemente buscar la resolución de un problema, y estamos priorizando que sea una serie de intervenciones en lugar de actividades aisladas. Aquí pueden ver en la pantalla algunos de los tipos de actividades que tenemos elegibles, y el esquema por el cual las podemos realizar es promoviendo mucho el acercamiento de expertos británicos con expertos mexicanos. Este programa se diseñó antes de que estuviéramos en pandemia, entonces la idea era que fuera presencial, ¿no? Que hubiera un intercambio físico entre expertos visitando México y apoyando directamente actividades aquí, pero también viceversa, ¿no? Que los expertos mexicanos y oficiales mexicanos pudieran visitar el Reino Unido para compartir buenas prácticas. Estamos siendo creativos y manejándolo de manera digital por el momento, pero eventualmente cuando sea permitido se retomará la idea de que sea presencial. Y bueno, quería compartirles un poco de eso porque por el tema que se está tocando en el webinar, pues es una audiencia que está interesada en temas. Si tienen alguna idea de oportunidad en la que pudiéramos apoyar desde la Embajada Británica, estaríamos felices de escucharla. Igual por ahí en el chat voy a dejar mi correo en caso de que me quieran contactar. Y pues nuevamente agradecerte, Mariana, y al resto del equipo de IDOM por la oportunidad y felicitarlos por esta iniciativa que evidentemente ha sido tan funcional que hemos querido seguir apoyando.
Muchísimas gracias, Maite. Pues invitados todos los representantes de los municipios que aquí están conectados a contactar a Maite, aprovechen que está aquí y pueden escribirle si tienen dudas o aportaciones a estos grandes proyectos que tiene de apoyo el Reino Unido. Entonces, ahora sí, nos vamos a iniciar con nuestro webinar. La que sigue. Por platicarles primero de la serie de webinars. Pues estamos en el primero, es de recuperación económica verde, pero tendremos muchos otros temas. Generalmente este webinar ocurre el último viernes de cada mes. Entonces ya están ahí las fechas y algunos ya tenemos distinguido las temáticas. Entonces el que sigue es de Smart City sobre tecnologías inteligentes y acciones bajas en carbono, muy orientado a la digitalización como un medio para utilizar otras tecnologías y promover el uso de tecnologías ambientales. Entonces, ese es el siguiente. Nos vemos para la siguiente. Van a recibir invitación, no se preocupen. Entonces, nos vemos cada último viernes del mes. Ahora sí, iniciamos. Bueno, este webinar lo voy a impartir yo, mucho gusto. Yo soy consultora de IDOM, creo que olvidé presentarme. Muchos ya me conocen, Mariana Silva, y estoy liderando este proyecto y estaré platicando ahorita como experta de economía sostenible junto con mi compañero Brian. Brian, bienvenido. Aprobamos tu audio de una vez. Gracias, mucho gusto también a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Brian Ordoz y también estoy como consultor en IDOM, especialmente para los temas de finanzas verdes. Mucho gusto. Buenísimo. Entonces, seguimos con las diapositivas y el primer tema es recuperación económica verde. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, como todos saben, estamos ahorita en un momento de la historia en el que estamos combatiendo este virus que vino a afectar a todos los países, el COVID, pero no podemos olvidar que también tenemos otro reto a largo plazo que es el cambio climático. Entonces los invitamos a que afrontemos todos estos problemas que nos trae la crisis sanitaria, afrontarlos al mismo tiempo que rescatemos el planeta y no olvidemos que el cambio climático es algo que está ahí y que tenemos que atacar en un corto, mediano y largo plazo. Entonces tomé estas frases del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que me parecieron muy pertinentes, que es tiempo de salvar a los enfermos, pero también de rescatar al planeta. Es un gran reto porque lo tenemos que hacer simultáneamente, entonces por eso nosotros invitamos a la recuperación económica verde, que si nos vamos a recuperar y reactivar económicamente, sea con una perspectiva verde, que también ataque los efectos y el impacto al medio ambiente de manera simultánea. Y también para asegurar que nuestras vidas están pues salvaguardadas en un largo plazo y considerar que lo que hagamos por el cambio climático también tiene un efecto positivo en la salud, ¿no? Tanto del ecosistema como de los seres humanos. La que sigue. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es exactamente la recuperación verde? Es la idea de que se centre en políticas y soluciones a largo plazo diseñadas para beneficiar tanto a las personas como al planeta al mismo tiempo, ¿no? Estas medidas combaten el cambio climático, protegen el medio ambiente y los ecosistemas al tiempo que promueven la reactivación económica, una sociedad resiliente también a estos tipos de efectos y sostenible y de manera inclusiva con la población. Y bueno, pues para nosotros la crisis, como lo vemos, la crisis del COVID-19 brinda realmente a los gobiernos de todo el mundo una oportunidad única para promover e implementar políticas públicas, mecanismos que ayuden a cumplir estos objetivos y que atiendan las agendas del cambio climático, incluyendo también la justicia social y la recuperación verde como algo transversal, ¿no? Estamos enfocados en reactivar nuestras economías, pero hay que tener estas agendas como algo transversal. Entonces, reconstruirnos como mejores ciudades, reconstruirnos verdes. En la que sigue. Entonces, paso la palabra a Brian. Sí, gracias. Y bueno, una vez que hemos identificado justamente algunas de los beneficios de esta recuperación económica, ¿cuáles son las oportunidades que también tenemos nosotros, que tienen los gobiernos de las diferentes escalas, desde federales, locales? Pues es justamente promover una economía resiliente, que sea baja en carbono, que incentive proyectos de mitigación y adaptación, por supuesto, a cambio climático, utilizando tecnologías inteligentes, soluciones bajas en carbono y que al mismo tiempo estén generando empleos.
Debemos de utilizar esta oportunidad para abordar desafíos urgentes como lo es la pérdida de biodiversidad y como también lo es una muy necesaria transición energética para el uso de energías limpias. Hasta el momento, estas acciones e inversiones que se han hecho para una recuperación económica verde se han centrado sobre todo en los sectores de energía y transporte, lo cual es muy importante y de hecho es muy entendible, ya que estos sectores son los responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, Sin embargo, de manera complementaria se deben de complementar estos esfuerzos dando atención a otros sectores como son la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de residuos, ya que son de gran importancia para esta recuperación verde y resiliente. Se calcula que durante esta transición energética, sobre todo para los sectores de energías fósiles, se podrán perder hasta 7.5 millones de empleos. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo y también la Organización Internacional del Trabajo calculan que al mismo tiempo se estarán generando hasta 22.5 millones de empleos, es decir, 3 veces más en los sectores de agricultura, de energías renovables, de silvicultura, construcción y manufactura. Ahora, una vez que hemos identificado las oportunidades que tenemos y los beneficios que tenemos de una recuperación económica verde, bueno, convendría saber dónde estamos actualmente y hacia dónde queremos llegar. Como todos, sobre todo enfocándonos en reducciones de emisiones. Ahora, como todos sabemos, el 2020 fue un año pues bastante atípico y de aquí pues conviene que sepamos una serie de cosas, sobre todo en cuanto a fueron los efectos, tan positivos o negativos en reducciones de emisiones de este año. Pues Naciones Unidas, que anualmente publica un reporte que es el Emissions Gap Report, nos dice o encontró que durante el año 2020 las emisiones de CO2, principalmente por parte del sector de transportes, se redujeron en un promedio de 7%. Sin embargo, hicieron varios apuntes acerca de estos hallazgos. El primero de ellos es que si bien las reducciones se dieron principalmente en CO2, no fue así, no fue igual para todos los demás gases de efecto invernadero. Los otros gases de efecto invernadero tuvieron una reducción menor a este 7% promedio y es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Ahora, otra cosa es que los descensos, este descenso en las emisiones es a corto plazo y puede existir un efecto de rebote, del cual vamos a hablar en un momento cuando explicamos la gráfica que está a nuestra derecha. Y por último, es muy importante recordar que si bien los flujos de estas emisiones se redujeron durante este pequeño periodo de tiempo, y aparte no fue una gran reducción, pues las concentraciones atmosféricas globales, es decir, los stocks de gases de efecto invernadero, siguen aumentando y es una tendencia que ha venido desde 2019, 2020 y muy probablemente también para este año. En resumen, pues la idea o el mensaje principal es que nos da este reporte es que si bien la crisis por COVID-19 tuvo un impacto positivo en la reducción de emisiones, por sí sola no podría suponer una contribución de gran peso y ni de cambio transformacional a largo plazo para la reducción de emisiones que se desea tener a 2030 y 2050, a menos que los países adopten una recuperación económica que incluya una descarbonización, es decir, una recuperación económica verde. La gráfica que tenemos a la derecha, también está contenida en este reporte y aquí se analizaron varios escenarios de reducción de emisiones a 2030. La primera barra es un año de referencia, que es el 2015. La segunda, que está enmarcada en color azul, es bajo las políticas que se tenían hasta finales del año pasado. Hasta las políticas que se tenían hasta antes de la crisis por COVID, pues nos daban un determinado nivel de reducción de emisiones. Ahora, si se toman en cuenta las tendencias que se tenían hasta finales del año pasado en cuanto a posibles reducciones por coronavirus, por COVID-19, se tenía que por una sola ola podrían tenerse una reducción de 2 gigatoneladas a 2030 o bien por 2 olas a una reducción de 4 gigatoneladas
a 2030 igual. Sin embargo, existen también estudios que indican que se puede tener un rebote en las emisiones, sobre todo por aquellas provenientes de combustibles fósiles o por el uso de estos combustibles fósiles, que están entre un incremento, de hecho, no una reducción, sino un incremento de 1 gigatonelada o que, bueno, un descenso en las emisiones de 1.5 gigatoneladas. Si comparamos esto con las de entre 2 y 4 gigatoneladas menos, pues hay una diferencia importante. Sin embargo, existe otro camino, que es en el que nos queremos enfocar, sobre todo en este webinar, y es un escenario que se planteó donde se pueden reducir hasta 15 gigatoneladas de gases de efecto invernadero a 2030, y estos datos vienen principalmente del sector energético. Se hizo con datos de la Agencia Internacional de Energía, y justamente se decía que con una recuperación económica verde enfocada, bueno, en este caso mucho más enfocada en el sector energético, que como ya bien vimos, tiene pues la mayor parte, bueno, gran parte de las emisiones a nivel internacional, pues podríamos llegar a este escenario que aparte nos pone, es el único que nos pone cerca de cumplir con nuestros objetivos a 2030 y a 2050. Ahora, evidentemente, para que podamos llevar a cabo todas estas acciones, necesitamos una inversión. Actualmente, o muy recientemente, la OCDE hizo un estudio sobre la inversión que ya se ha hecho a nivel internacional para la recuperación post-COVID-19. Lo que nos dice esta información es que en un total de 45 países que formaron parte de este estudio, se han asignado a un total de 336 billones de dólares que suponen medidas ambientales positivas dentro de los paquetes de recuperación para COVID-19. Esto representa solamente el 17% del gasto total que se ha hecho. Y esto pues, nos dice que todavía hay un 83% que, si bien puede ser, más bien que todavía no se sabe necesariamente si es positivo o negativo, más que de un 9%, bueno, digamos, de este 83%, alrededor de un 9% son medidas que tienen un efecto negativo o que revierten el progreso que ya se había tenido de alguna manera sobre medidas ambientales positivas. Y el resto, pues son medidas de las que no se tiene suficiente información. No necesariamente significa que sean neutrales. Entre otras medidas pueden existir medidas que pueden ser positivas, o algunas que pueden ser negativas, o algunas que están catalogadas como mixtas. Es decir, reitero, solamente el 17% de la recuperación, de la inversión que se ha hecho hasta el momento para esta recuperación post-COVID tiene o contempla medidas ambientales positivas. Ahora, esto es a nivel internacional. Para México, pues, ¿cuáles son nuestros números? Pues resulta que el panorama es un poco menos alentador. Para México, solo el 7% de los recursos que se han destinado hasta el momento para esta recuperación post-COVID son positivos, mientras que el 66% son clasificados como negativos y un 27% que está clasificado como mixto. Y bueno, si lo sumamos, es casi todo la inversión que se ha hecho. Entonces, pues podemos decir que la mayor parte de la inversión se ha hecho, un 66%, bueno, la OCDE clasifica que puede ser como una inversión que tiene posibles consecuencias negativas. Entonces, lo que necesitamos hacer es, por supuesto, enfocarnos ahora en esas inversiones e incrementar ese 7% para que nuestra recuperación económica verde sea, pues, realmente verde. Gracias, Ryan. Retomo la palabra. Entonces, bueno, como ven, necesitamos invertir más verde en la recuperación económica. Entonces, ahora vamos a pasar a cuál es el rol de las ciudades en todo esto que nos acaba de contar Brian, y de las emisiones del COVID que bajaron, pero no a un grado que ya hayan solucionado el problema, y tenemos que trabajar en una tendencia a largo plazo de recuperación verde. Entonces, habiendo dicho eso, pues cuál es el rol de las ciudades, ¿no? Y nosotros
les compartimos esta información de que las ciudades son el motor del crecimiento económico, contribuyen de manera global 80% el PIB y a su vez son responsables del 70% de estas emisiones globales que nos comentó Brian, y cerca de este consumo de las emisiones, cerca del 75% viene por la industria de la energía global o el consumo de la energía global primaria. Entonces realmente las ciudades tienen una gran responsabilidad. También en el mundo las ciudades albergan más del 50% de la población y se estima que esto vaya a crecer a un 70% para el 2050. En México el 62% de la población vive en grandes áreas metropolitanas y 18 de esas ciudades, 18% son de mayor de 50,000 habitantes. Entonces las zonas conurbadas pues tienen un gran rol en esta tarea de combatir el cambio climático. En la economía mexicana, pues 73 ciudades generan el 87% del PIB, abarcan 64% de la población y concentran 89% de la inversión. Entonces, realmente por eso queremos trabajar con las ciudades y por eso es el gran papel que tienen en esta recuperación económica verde. Si quieren la que sigue. ¿Y qué ha pasado en el mundo con este rol que tienen las ciudades ante el cambio climático? Pues hubo una primera reunión del Grupo de Trabajo Global de Alcaldes en vísperas de la recuperación del COVID en el grupo de C40, que al rato les voy a platicar un poquito más de este grupo de ciudades. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen, es una iniciativa que ya tiene varios años, que ahorita ya son alrededor de 97 ciudades las que están unidas para trabajar contra el cambio climático y pues se unieron también en vísperas del COVID y lanzaron esta estrategia conjunta que nos parece muy valioso compartirles para construir una sociedad mejor, más sostenible, resiliente y justa. Y esos realmente son sus principales principios, ¿no? Mejorar la resiliencia de las ciudades y las comunidades y apoyar a protegerlas contra futuras amenazas, tanto climáticas como sanitarias. Como les decía, es algo que tenemos que trabajar de manera paralela, ¿no? También sabemos que después de esta recuperación vendrán futuras amenazas y habrá que invertirse en protegernos de estos riesgos, ¿no? Tanto sanitarios como climáticos que muchas veces se van de la mano o se interrelacionan. También ellos plantean el principio de que la acción climática ayuda a acelerar la recuperación económica y a la vez que mejora la equidad social, utilizando nuevas tecnologías y generando nuevos empleos, pero verdes, empleos más limpios. Y de algunos datos clave de este mismo rol que tienen las ciudades es que la recuperación verde podría reducir las emisiones de GEI a la mitad para el 2030 en estas 100 ciudades con las que trabaja el C40. Entonces, esos son los estudios que ellos lanzan y se podría crear más de 50 millones de empleos verdes en estas 100 ciudades. Entonces, ese es como el potencial que tenemos de actuar. Y bueno, también podrían reducir la contaminación del aire, ayudando obviamente a la salud de miles de personas que viven en estas ciudades. La siguiente, por favor. Y en México, ¿qué es lo que pasa en México y cuál es el rol de las ciudades mexicanas? Bueno, en México los gobiernos locales tienen múltiples atribuciones, todas estas establecidas en el artículo 115 constitucional, las cuales están completamente relacionadas con estos temas ambientales. Entonces, del lado izquierdo, nosotros clasificamos las funciones que tiene un municipio, una ciudad, que retribuye directamente a ciertas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, las funciones que tienen las ciudades en agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas, aportan a las emisiones que emite el país, valga la redundancia, en 23,000 gigatoneladas al año. Esto para el año 2015 de referencia, que son los inventarios que se tienen. Entonces, es una gran aportación, una gran fuente de emisiones este sector. También los residuos, por ejemplo, las funciones que tiene un municipio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, pues tiene unas fuentes de emisiones de este sector de 22,000 gigatoneladas de CO2
CO2. Entonces, estas son las emisiones que queremos reducir por estos sectores. De alumbrado público no se queda atrás, de hecho es muy alto porque nuestra red eléctrica en sí no es muy limpia. Entonces, el alumbrado público emite 58.875 toneladas por su generación de emisiones en las plantas eléctricas, ¿no? Es como una emisión indirecta. Por el uso del alumbrado se genera esto en las plantas eléctricas. En la movilidad, pues calles, parques, jardines y todo su equipamiento podemos aportar. Este sector aporta 159.000 gigatoneladas de CO2 al año. Es un sector muy importante. Igual, aunque no es una aportación directa a la función del municipio, puede contribuir muchísimo en sus políticas públicas y en sus proyectos a emisiones. Y lo mismo para los sectores de uso de suelo y áreas naturales protegidas, tanto municipales como estatales, ¿no? Son herramientas primordiales para mitigar y adaptar el cambio climático y son espacios indispensables también para captura de carbono y provisión de servicios ambientales. Entonces, realmente las ciudades sí tienen un gran rol directo con estas emisiones. También aquí les compartimos del lado derecho cómo han cambiado, bueno, se actualizó más bien las NDCs, que es la contribución nacional que se compromete México de manera global a reducir estas emisiones, y en este compromiso que tiene México de manera internacional, que es de un 22% de reducción de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro, pues se mencionan todos estos sectores que estaba mencionando y relacionando con las funciones de las alcaldías, solamente para que estén conscientes de que las ciudades aportan a estas metas nacionales. La siguiente. Y bueno, vamos a pasar a las oportunidades, ¿no? Ya entendimos que necesitamos una recuperación verde, que las ciudades son clave, y ahora pues cuáles son realmente las oportunidades y cómo podemos lograrlo. Entonces, le vuelvo a pasar la palabra a Brian. Sí, muchas gracias. Pues justamente como mencionas, ¿cuáles son nuestras oportunidades? Y quisiera empezar con estos datos que salieron justamente esta semana, entonces están frescos y me pareció muy, muy interesante y muy relevante poner esta gráfica por acá. Es de un reporte que sacó el WRI justamente esta semana, donde se nos indica el potencial de abatimiento que tienen el sector urbano en México, para justamente lograr estos compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional. En este nos indica que que existen en los sectores de construcción, transporte y residuos la posibilidad de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 34%, lo que equivale a unas 98 megatoneladas de CO2 equivalente a 2030, y hasta en un 87% a 2050. También nos muestra esta gráfica que básicamente nos muestra el potencial de abatimiento sectorizado para las zonas urbanas en México. Y pues ahí vemos que son los sectores de transporte y de construcción en donde más existe esta posibilidad de abatimiento. Y bueno, evidentemente, conforme pasa el tiempo, más existe la posibilidad de este abatimiento por el desarrollo de tecnologías, por la implementación de diferentes proyectos de financiamiento, etcétera. También nos dice este reporte que el potencial urbano para la Ciudad de México equivale a casi una quinta parte de todo el potencial del país, con un 19%. Por potencial de abatimiento. Otras ciudades de entre 1 y 5 millones de habitantes, como es el caso de Guadalajara y Puebla, tienen un 28% de potencial de abatimiento. Y finalmente, pero no menos importante, las ciudades que tienen menos de un millón de habitantes tienen un 53% de este potencial de abatimiento. Y creo que regreso los micrófonos. Sí, y bueno, ¿cómo podemos hacer para aprovechar ese potencial de reducir las emisiones en esos sectores? Aquí les ponemos algunas de las oportunidades tecnológicas que nosotros promovemos en este proyecto de inversión. Y como saben, también nosotros les habíamos comentado que promovemos también las soluciones inteligentes y el cambio digital como una ayuda o una tecnología de soporte a las soluciones tecnológicas verdes. Entonces, aquí por sector, por ejemplo,
ejemplo, en movilidad sostenible, soluciones inteligentes valiosas son, por ejemplo, gestión inteligente del tráfico, sistemas de pago digital, sistemas de bicicletas compartidas con tecnología, y por ejemplo, soluciones bajas en carbono o que reducen directamente emisiones serían transporte eléctrico, implementación de corredores exclusivos como BRT, como el Metrobús que conocemos, ciclovías. Entonces, son ejemplos de estas soluciones inteligentes y soluciones bajas en carbono que además podemos combinar para lograr esta mitigación, este potencial de mitigación al cambio climático. En energías renovables y eficiencia energética vemos redes inteligentes, almacenamiento de energía, automatización y medición inteligente de edificios, y generación de distribuida renovable, por ejemplo, con paneles solares, eficiencia energética, ¿no? Sobre todo en edificios. En gestión de agua y residuos, pues vemos recolección de residuos y monitoreo just in time. Esto es algo que ya vemos en algunos países. Sistema de detección de fugas de agua o alertas de inundación. Esto también muy común en la Ciudad de México, por ejemplo. Monitoreo de calidad del agua. Esto se hace ya en tiempo real. Y en general un montón de análisis de datos y del consumo y soluciones en este aspecto que le llaman Internet of Water. Y soluciones bajas en carbono, pues generación de biogás a partir de residuos sólidos o de agua residual, gestión integrada y eficiente del agua, sistema de captación pluvial o cosecha de lluvia, que también ya tenemos muy buenos ejemplos en México y se ha estado avanzando. De hecho, en nuestro programa anterior tuvimos varios proyectos de agua y de residuos. Y en el tema de bosques y uso de tierra, pues por ejemplo, sistemas de alerta temprana de incendios, sistemas de monitoreo inteligente, sistemas de riego automatizados, y dentro de las soluciones bajas en carbono, pues prácticas sostenibles de uso de suelo, manejo forestal sostenible, restauración y recuperación de tierras degradadas, promoción de productos orgánicos, entre otras. Esto es solamente una pintadita de todo lo que podemos hacer, pero para que ustedes también tengan una idea de cómo podemos aprovechar este potencial que tienen las ciudades desde el alcance de los municipios. La que sigue. Bueno, se lo paso, Brian. Sí, muchas gracias. Pues justamente una vez que tenemos identificado todos estos potenciales y las oportunidades, pues toca también verlo desde una perspectiva mucho más financiera y fiscal, entendiendo por supuesto que cada gobierno va a tener condiciones muy diferentes y que va a depender de diferentes variables que van desde variables macroeconómicas, perspectivas de crecimiento, inversiones que ya se hayan hechos para reactivación económica, para el espacio fiscal o el techo de endeudamiento que cada uno de los gobiernos locales tenga. Bueno, pues el FMI aún sí ha emitido algunos principios para ayudar a los gobiernos a incorporar estos elementos verdes en una recuperación económica. El primero de ellos, por supuesto, es la inversión en actividades no contaminantes, esto es infraestructura verde, como los proyectos o las acciones que está mencionando Mariana, energía renovable, modernización de la red eléctrica, transporte público sustentable, infraestructura inteligente, otros que son el desarrollo y adaptación de justamente estas tecnologías verdes como baterías de hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, etcétera. La inversión en adaptación, que es también muy importante, protección contra inundaciones, contra incendios, las soluciones basadas en naturaleza o bien la creación o el financiamiento de infraestructura resiliente para combatir efectos justamente de cambio climático o posibles efectos de cambio climático. Y al momento en el que se hacen estas inversiones, o a la par que se hacen estas inversiones, también desincentivar las inversiones que se hacen en actividades o proyectos de uso intensivo en carbono, lo que se conoce como un brown investment. Esto es refinerías, por ejemplo, carboeléctricas o subsidios a vehículos de alto consumo energético, etcétera. Otro de los puntos que menciona el FMI es condicionar apoyos o incentivos fiscales que ya se tengan, que se necesiten hacer sí o sí a ciertas actividades contaminantes, a compromisos de reducción de emisiones o a compromisos de transiciones a una economía baja en carbono por parte de estos actores económicos.
Otro más que menciona es fijar un precio correcto y lo suficientemente alto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se puede lograr mediante impuestos ambientales u otros sistemas como un sistema de comercio de emisiones, que si bien en México se tienen muchos más, bueno, más bien los ejemplos que se tienen son a nivel estatal, a nivel internacional sí existen ejemplos de ciudades que han intentado, o más bien que han implementado o están intentando implementar estos impuestos ambientales o estos sistemas de precificación al carbono. Algunos ejemplos son Tokio, Saitama, ambos en Japón, o bien que se intentan hacer como en Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil. Por último, pero para nada menos importante, es esta idea de enverdecer el financiamiento, movilizar el financiamiento privado hacia inversiones más verdes en todo lo que ya hemos estado platicando a lo largo de esta diapositiva y a lo largo del webinar. Y también a nivel local exigir la divulgación del impacto ecológico que se tiene del gasto público, y bien que se internalicen los costos o los posibles costos de esto, de este impacto ecológico en la evaluación de futuros proyectos en los cuales se vaya a invertir por parte del gobierno local. Y bueno, estos son algunos, no son todos, pero es parte de lo que se tiene para gobiernos locales y por parte, bueno, de algunas recomendaciones por parte del FMI. Gracias, Brian. Pues vamos a pasar a los casos de estudio. Tenemos varios, y aprovecho este momento para decir que si no nos da tiempo de presentar todos los casos de estudio, ustedes van a poder ver estas diapositivas porque las vamos a compartir, y también estamos grabando el webinar, entonces también van a poder repetir esta sesión o compartirla con sus compañeros que no se hayan podido unir. Y entonces, porque tenemos 10 minutos, porque al final vamos a dejar 10 minutos para preguntas, comentarios y respuestas. Entonces voy a empezar con los casos, pero de todas formas van a tener este material por si también tienen mucha información, no traten de escribirlo, lo van a tener. Entonces, como primer caso, pasamos a la siguiente. Yo les quería contar que este no es un caso muy reciente, sino ya tiene varios años, pero estoy leyendo un libro que le voy a recomendar a todos, que se llama Climate of Hope. Es un libro que escribe Michael Bloomberg cuando fue alcalde de Nueva York, y Karl Pope, un ambientalista pues muy famoso de California. Y yo les quería contar este caso porque me parece que hay una similitud con lo que está sucediendo en nuestro país. Y yo les cuento que Michael Bloomberg fue presidente electo de Nueva York en el 2001, y a él le toca recibir una ciudad que acababa de pasar por el atentado terrorista del World Trade Center el 9 de septiembre. Entonces, en Nueva York en ese momento se encuentra en una situación pues de crisis. Las personas y las familias están huyendo de la ciudad, tienen mucho miedo, hubo muchas muertes, hay una reconstrucción de una gran zona de Nueva York, y él decide apostar por un plan verde, un plan con 127 iniciativas, en las cuales la mayoría son iniciativas verdes que combaten el cambio climático. Y él cuenta en este libro que él se da cuenta que las iniciativas que son buenas para la gente y para la creación de trabajos también combaten el cambio climático, que todos esos proyectos que mejoran las ciudades, que las hacen más limpias, que las hacen más saludables, que mejoran el transporte público, que hacen a las economías más productivas, pues también a largo plazo mejoran o combaten el cambio climático, y que él realmente se encuentra muy preocupado porque sus demógrafas, si se dicen así, bueno, las especialistas en demografía están, le dicen que la ciudad, pues además de que está amenazada por el cambio climático por ser una isla y puede sufrir de muchas inundaciones, los planes que él tiene son de crecimiento poblacional y que los servicios pues van a entrar en caos. Entonces él se preocupa y crea este proyecto ambiental y le apuesta a esto, y realmente logra mucho, logra disminuir la huella de carbono de la ciudad de Nueva York a muy abajo de la media de Estados Unidos. Realmente reactiva la economía de una forma más verde. Obviamente no es una ciudad perfecta en impacto, pero sí que lo mejora y sí que reduce las emisiones. Y aquí es cuando se une con otros alcaldes también, se une con el alcalde primero de California, que en ese momento era
era Arnold Schwarzenegger, por eso tienen esta portada en el Times, que es muy famosa porque muchas de sus iniciativas no son aprobadas a nivel federal, ni siquiera a nivel estatal, y ellos como alcaldes deciden seguir y combatir el cambio climático, y tienen esta portada muy famosa que ellos dicen Who Needs Washington, ¿no? Entonces a mí me recuerda un poco que la situación de México, que a lo mejor en este momento no somos muy apoyados los ambientalistas y que estamos trabajando por el cambio climático por el gobierno federal, pero como la acción local es muy importante y logra que las grandes ciudades contribuyan al cambio climático. Y la historia además sigue, por eso les recomiendo mucho el libro, porque además Michael Bloomberg, después de ser alcalde de Nueva York y tener estos grandes logros, él sigue trabajando a favor de la acción climática local de las ciudades, y se va cuando fue el Acuerdo de París y que entra Trump y él decide no ratificar el Acuerdo de París, él se une con muchas otras ciudades, con muchos otros alcaldes, de hecho se une con el alcalde también de Londres, que estaba en ese momento en 2005, que es Ken Livingstone, y crean esta gran iniciativa que se llama C40, que de la cual les contaba que al principio empezaron solamente 18 grandes ciudades y ahorita ya son casi 100 ciudades que actúan contra el cambio climático, y cómo ellos promueven la acción local, y ellos dicen que desde otra perspectiva, que obviamente los países tienen que seguir negociando y tienen que seguir con sus acuerdos internacionales, pero cómo las ciudades desde una forma más pragmática pueden lograr grandes cambios para nuestras ciudades y gran aportación hacia el cambio climático. Entonces me parece a mí un súper ejemplo y muy motivacional ahora, y les recomiendo mucho este libro. También les comento que al final de estas diapositivas hay una slide de referencias, ahí van a estar todas las referencias que ha tocado Brian, de reportes, este libro que yo les recomiendo y de los casos. Entonces, para que no lo anoten ahorita, van a tener un slide de referencias. Me paso al siguiente caso, que es también un caso internacional, y le paso la voz a Juana, otra de nuestras especialistas de IDOM. Hola, gracias Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues rápidamente un poco abordar el caso de Canadá, en la que, retomando el C40, realiza un análisis de esta recuperación económica y el potencial que podría tener Canadá, en la cual analiza qué pasaría si los fondos de estímulos que Canadá está implementando estuvieran dirigidos a soluciones climáticas exclusivamente. Entonces, aquí, bueno, básicamente analiza en algunos sectores que son edificios eficientes y resilientes, en las que se considera que este sector es primordial para potenciar la resistencia y la adaptación de las ciudades al cambio climático y a su vez reducir el consumo energético. Otro sector es la energía limpia, en la que se menciona que es fundamental cambiar el actual suministro de las redes de calefacción y electricidad. Esto va muy relacionado con el sector anterior de edificios eficientes y resilientes, en el que ellos recomiendan que se cambie de forma simultánea hacia energías renovables y también a su vez que se disminuye el consumo de carbón, pero también de gas natural, y transitar directamente hacia energías renovables. El otro sector que es fundamental es el de transporte sostenible, porque este sector es vital para lograr una movilidad urbana sostenible y equitativa. Invertir en estas ciudades es invertir en ciudades más, en este sector es invertir en ciudades más activas y saludables, a la vez que puede crear o tiene el potencial en Canadá de crear 1.2 millones de empleos bien remunerados. Y finalmente se analiza el sector de soluciones urbanas basadas en la naturaleza, en el que se hace mucho énfasis en que estas soluciones son vitales para hacer que las ciudades sean más resistentes, más habitables y sobre todo más resilientes. Y bueno, al invertir en este sector se tiene el potencial de crear 120,000 empleos. Y bueno, a partir de todo este análisis se concluye que los beneficios potenciales de dirigir todos los estímulos económicos a soluciones climáticas hacia el 2030 se podría reducir hasta 2/3 de las actuales emisiones, bueno, en el escenario actual. Crear y mantener más de 2.9 millones de empleos verdes en al menos 12 ciudades canadienses y sus cadenas de suministro.
se podrían prevenir al menos 3.950 muertes prematuras, esto al mejorar la calidad del aire y reducir en al menos 32% de los principales contaminantes atmosféricos, y aportar beneficios económicos de más de 37.000 millones de dólares canadienses en los próximos 10 años al prevenir muertes prematuras por la mejora en la calidad del aire y el fomento de medidas de movilidad activa en las principales ciudades canadienses. Otro caso de estudio, la siguiente por favor, Brian, muy interesante, es el de Costa Rica, en el cual, bueno, Costa Rica es un país líder en la descarbonización de su economía. Costa Rica publica su Plan Nacional de Descarbonización antes de la crisis COVID-19, pero bueno, actualmente se reconoce que está sumamente ligada con la recuperación económica verde. Y bueno, el objetivo de este plan de descarbonización es lograr cero emisiones netas al 2050 a partir de implementar una serie de acciones en los principales sectores económicos. Bueno, aquí se ven estos sectores que son transporte público y privado, transporte de carga en edificios, industria, residuos, agricultura, ganadería y silvicultura. Y bueno, la implementación de este plan neto generaría 41.000 millones de dólares en beneficios netos. Y bueno, los principales sectores que estarían contribuyendo a estos beneficios y que a la vez estarían reduciendo emisiones es, bueno, el sector de la agricultura, ganadería y silvicultura. Y aquí también se consideran los servicios ecosistémicos de la conservación de los bosques. Este sector traería cerca de 22.000 millones de dólares en beneficios netos. Y la siguiente categoría más grande de beneficios es el ahorro energético en edificios y electrificación. Bueno, como vemos, estos sectores están completamente ligados a los que hemos estado describiendo a lo largo del webinar. Siguiente, por favor. Y bueno, un caso más local es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México lanzó un programa de empleos verdes. Este programa está a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la STIFE, y la Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, y trabajan en colaboración con la Organización Internacional para el Trabajo. A pesar de que este programa se lanzó igual antes de la crisis COVID, esto fue en noviembre de 2019, actualmente también se reconoce que es de suma importancia para la recuperación económica verde. Y el objetivo de este programa es que los empleos verdes reduzcan el impacto ambiental de los principales sectores económicos, que se incremente la eficiencia energética, reducir el consumo de agua, energía y materias primas, y bueno, todo esto a la vez de descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los principales ejes de acción de este programa son el desarrollo de infraestructura verde y azul para mejorar la resiliencia de la ciudad y captación de agua, tener una transición justa y promoción del empleo decente, recuperar las áreas naturales de valor ambiental, esto porque es de suma importancia para la resiliencia de la ciudad, promover las energías renovables, la innovación, mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos y agregan la recolección y disposición de aceites, fomentar la cultura y la educación ambiental, promover el ecoturismo y, promover aquí prácticas de agroecología, huertos urbanos y conservación de suelos. Siguiente, no sé tiempo de Mariana, o ya pasamos a las preguntas. Gracias, Juana. Solamente los siguientes casos, solamente los voy a leer los títulos y les dejo el material para que ustedes lo lean cuando tengan tiempo. Pero tenemos un caso de Naucalpan, que su proyecto es el manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos mediante la valorización energética. Ellos lo hicieron a través de un mecanismo financiero de APP, de asociación público-privada, y un modelo operacional de Building, Operate and Transfer. Entonces, esto se los dejo, es un caso también muy interesante. El que sigue es un caso de Jalisco que está en la construcción de un sistema inteligente de ciclovías y lo combina además con una tecnología del desarrollo de una app y de una aplicación que va a ayudar a la movilidad sostenible, bueno, al uso de estas ciclovías a través de una plataforma digital enfocada, ¿no?, a impulsar la movilidad y que tenga mapas y una moneda además social intercambiable entre el comercio local, o sea, que te ganes una moneda que puedas intercambiar en el comercio local.
Y el caso último es en Hermosillo, Sonora, sobre la eficiencia energética y generación de energía renovable en instituciones académicas y de investigación mediante un modelo de contratación ESCO, que también es un modelo de negocio muy innovador, a través de contratos de desempeño energético que se vaya pagando este tipo de inversiones en eficiencia energética. Pero bueno, los detalles se los dejo en la diapositiva para dejar tiempo para leer las preguntas, que ya tenemos algunas. Entonces, voy a ir leyendo algunas de las preguntas, pero pueden ir, por favor, escribiendo si tienen otras. Aquí si se puede, aquí en el apartado de preguntas y respuestas. Entonces, la primera que recibimos fue de Leonardo Varela, del Instituto de Acuacultura del Estado Sonorense. Sí, podríamos ampliar en el tema de empleos verdes, ejemplos y efectividad como actividades que son competitivas contra otros empleos. Bueno, creo que la pusieron antes de que pasáramos a los casos. Ya 2 de los casos incluye el tema de empleos verdes. Uno es el de Canadá y otro es el de la Ciudad de México. Me atrevo a contestar el de la Ciudad de México, ya como nos acaba de comentar Juana. Estos empleos están enfocados en las áreas que ella dijo, que es de recolección de residuos, ecoturismo, cosecha de agua. Se me está yendo alguno, mejor tú dinos si quieres, Juana. Y no sé si tienes también los temas que se abarcaron en Canadá sobre empleos verdes, Juana. Sí, Mariana, sí, sobre todo son estos sectores que hemos venido abordando, mejorar el consumo, disminuir el consumo energético de edificios y generar una infraestructura resiliente en estos mismos edificios ante el cambio climático y futuras amenazas y riesgos sanitarios. Ese es uno de los principales. En la promoción y desarrollo de energías renovables es otro. Y uno al que la Ciudad de México le ha estado apostando mucho es sobre todo al de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como generalizándolo, desarrollar capacidades en las personas para desarrollar huertos verdes, agroecología, mejorar o recuperar las áreas de valor ambiental. Esto sobre todo para la resiliencia de las ciudades, mejorar la resiliencia de la Ciudad de México, que como sabemos está expuesta a diversos riesgos climáticos. Y bueno, yo aquí recomendaría sobre todo hacer como este análisis de cada ciudad y ver cuáles son sus mayores vulnerabilidades y sus mayores áreas de oportunidad, y ahí empezar a generar como estos sectores clave y ver de qué forma se pueden generar estos nuevos empleos. Claro, aquí en la Ciudad de México la coordinación institucional es clave para desarrollar este programa, y creo que esto también es fundamental para otras ciudades. Sí, también comentar que las referencias de los casos van a estar en la slide de referencias por si te sirve, Leonardo, y también entender por qué cada ciudad a lo mejor utilizó diferentes empleos dependiendo también de otras estrategias, ¿no? Como turismo o cosecha de agua, por ejemplo, en la Ciudad de México, y qué tan estas actividades, por qué son competitivas para cada ciudad. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos también una de Fernando. Buen día, muchas gracias por la presentación. La Ley General de Cambio Climático no especifica si los municipios pueden implementar impuestos ambientales para mitigar las emisiones GEI. Desde su punto de vista, ¿sería factible que municipios implementarán impuestos al carbono? Creo que es para Brian, ¿la quieres contestar? Sí, creo que eso está un poquito más de mi lado. Bueno, sí, como comentas, no hay una especificación de si pueden o no hacerlo, o bueno, como tal, ejemplos que había comentado para México son más a nivel estatal. Sin embargo, pues si es factible o no, no sé si te refieras a, por ejemplo, los beneficios que podría tener el implementar uno de ellos. Entre ellos, por supuesto, se encuentra los ingresos que se pueden utilizar por parte del impuesto para proyectos focalizados. En este caso podría ser para proyectos ambientales o para una recuperación económica verde. Por otro lado está el hecho de que al ser un impuesto el menos, entre comillas, innovador de un instrumento de fijación de precio del carbono, pues el gobierno como tal ya sabe cómo utilizarlo. Entonces es mucho más fácil que se pueda poner un impuesto ambiental, entre comillas, fácil a otros instrumentos. Mucho de esto también va a depender del tamaño del municipio, de la localidad donde se desea implementar, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, poner un impuesto ambiental o de cualquier otro tipo a un impuesto ambiental en este caso
a una comunidad con varios millones de habitantes a una comunidad muy chiquita. El impacto que vas a tener no va a ser el mismo por ninguno de los dos lados, y tanto del lado del ingreso como en el impacto ambiental que vas a obtener. Otro punto muy importante y que es también, digamos, un punto importante pero positivo, es que al implementar un impuesto ambiental local, muy posiblemente vas a tener más conocimiento de qué es lo que de cuál es el problema que estás atacando y lo vas a hacer de mejor manera. Algo parecido se ha hecho, por ejemplo, en Chile, donde, bueno, el impuesto cambia, el impuesto al carbono y también el precio del carbono, mejor dicho, cambia dependiendo de la región en donde esté, dependiendo de las condiciones de cada una de las localidades. Eso te permite atender mejor las problemáticas de esa localidad en particular y asignarle un precio específico mucho más de acuerdo con esa problemática, lo cual es muy importante cuando se tiene que fijar una tasa. Gracias, Brian. Me voy a pasar a la siguiente pregunta. Hola, me gustaría conocer sobre el proceso o normatividad necesaria para impulsar la economía verde y circular. En Hermosillo estamos incorporando los instrumentos de planeación urbana, estrategias y acciones. Sin embargo, creemos que el tema necesita regulaciones, promoción y acciones específicas de fomento financiero. Sin duda, sin duda. Creo que aquí tendríamos que hablar casi que de cada sector, porque sí existen ya normativas, por ejemplo, para la construcción de edificios. Algunas normativas son locales, otras normativas son federales, o por ejemplo, para el uso de energías renovables, pero tendríamos que hablar un poco de cada sector, ¿no? Para hablar de normativas. Después vamos a tener webinars de cada sector, que estoy segura que va a responder muchas de estas dudas. Y lo mismo en cuanto a promoción, pues sí que existen ya algunas acciones de promoción y de financiamiento. De hecho, este programa buscamos esas fuentes de financiamiento para cada proyecto, pero tendríamos que hablar ya como de algún proyecto en específico, porque pues hay diferentes programas de promoción para el agua, por ejemplo, a través de Conagua y Banobras, o hay para las energías renovables hay otros tipos de fomentos. Entonces, creo que tendríamos que hacer la pregunta un poquito más específica, pero te invitamos a seguir en estos webinars y creo que sí, bueno, si estás en Hermosillo, eres parte del programa, entonces estaremos trabajando contigo en sus proyectos y sus fuentes y mecanismos de financiamiento. Ahí veo otra nueva pregunta por acá, pensé que era la última, pero veo una más. Abordamos esta última de Itzel y pues vamos a cerrar el webinar porque se nos está acabando el tiempo y para no abusar de sus agendas. Bueno, ¿hay algún estudio o reporte que se pueda consultar en donde se identifiquen los sectores prioritarios para la recuperación verde de las ciudades en México o en la región de Latinoamérica? Entiendo que se publicó un reporte el jueves de la coalición, ¿cierto? Creo que mis compañeros me pueden ayudar con eso. Sí, justo, y de hecho, bueno, está entre los recursos que vienen hasta el final de la presentación, que ahorita les vamos a mostrar. Entonces, bueno, lo que nos dijeron es que hasta ahorita está el reporte en inglés, es el link que está ahí, y la siguiente semana sale también el reporte en español. Es específicamente para México, no necesariamente para Latinoamérica. Bueno, voy a checar si hay uno como hecho por ellos, por alguien más para Latinoamérica, pero para México sí está hecho y de ahí sacamos varios datos, y lo importante o lo interesante es que está también de manera sectorizada, que va enfocado un poquito más a tu pregunta, entonces creo que podrás encontrar mucha información interesante ahí. Si quieres, justo le doy. Itzel, encuentras la referencia en las slides que vamos a mandar en la última diapositiva. Ahí está el reporte que te comenta Brian, fue publicado por la Coalición para la Transformación Urbana justo esta semana, entonces lo tienes fresco. Tenemos aquí abajito, pero la vamos a contestar ya de manera texto por el chat para despedirnos de todos y agradecerles. También están los datos de contacto míos y de Brian por si tienen cualquier otra duda del programa o quieren mandarnos iniciativas. En fin, estamos para servirles. Agradecemos muchísimo su tiempo. Feliz Día del Niño, feliz fin de semana para todos. Muchas gracias por estar aquí y a trabajar en la recuperación verde. Hasta la próxima. muchas gracias, hasta luego. Gracias por su participación. Les pedimos al terminar, al cerrar la sesión, si nos ayudan con una pequeña encuesta de satisfacción para saber qué temas podemos seguir abordando en esta serie. Gracias. Sí, perdón, no olviden contestar la encuesta a los que sigan por ahí. Muchísimas gracias.
Fili, no me vayas a cerrar para contestar un par de preguntas aquí por texto. Listo, creo que podemos apagar la grabación. Y no sé si podemos dejar